No pensé que iba a morir ese día hasta que lo vi. Jesús me miró y dijo, el volcán va a entrar en erupción. América va a quedar envuelta en llamas. Está empezando desde las ciudades del oeste. No queda mucho tiempo. Te aseguro que te arrepentirás si te saltas este mensaje. Quédate y escucha hasta el final. Compartiré cada detalle de lo que ha mostrado y lo único que los creyentes deben hacer para sobrevivir a lo que viene. Si tu corazón se conmueve, di amén y quédate conmigo. Esta podría ser la palabra más urgente que escuches este año. Bien, averiguémoslo. Soy el Dr. Theo Meek, de 48 años, a principios de junio. Lideré un pequeño equipo a Cascadia, Oregón. Estábamos allí para estudiar una actividad volcánica inusual, pero entonces la situación dio un giro inesperado. Estábamos en un lugar peligroso, junto a un acantilado escarpado, examinando muestras de roca. De repente, apareció una gran grieta. No tuvimos tiempo de reaccionar. El suelo cedió. Las rocas se desplomaron. Oí los gritos de mi compañero, el estruendo de las rocas al caer. En segundos, quedé sepultado. Sentía un gran peso sobre mí. La tierra y los escombros me llenaban la boca. Me ardían los pulmones por la falta de oxígeno. La presión me oprimía el pecho con tanta fuerza que pensé que se me iban a romper las costillas. La oscuridad me envolvió. Supe en ese mismo instante que esto era la muerte. Pero espera, no era el final. No era lo que esperaba. Pero entonces no terminó como esperaba. Todo cambió. Sentí una extraña sensación de ingravidez, como si flotara. Me di cuenta de que ya no estaba en mi cuerpo. Era una sombra flotando arriba, mirando hacia abajo. Vi a mi equipo excavando frenéticamente entre los escombros, con el rostro pálido, gritando mi nombre. Y allí, tendido en el suelo, estaba mi cuerpo. Según todas las definiciones científicas, estaba muerto, pero el miedo no estaba allí. En cambio, una sensación extraña me invadió. Entonces, algo me atrajo. No luché contra ello. Me dirigía hacia algo que no podía explicar. Al final de esa oscuridad infinita, apareció una luz. Al principio, era solo un pequeño punto, pero se llenó muy rápido. En un instante, el lugar se llenó de luz. Y entonces, en medio de esa luz, lo vi. No sé cómo describirlo. Era Jesús. Mis rodillas se habrían doblado si hubiera tenido cuerpo. Dijo mi nombre, Theo, como si me conociera de toda la vida. Has estado escarbando en el pasado, buscando los restos de lo que fue, dijo con calma, pero con firmeza. Ahora les muestro lo que está por venir, no por curiosidad, sino para advertirles. Han sido elegidos para dar testimonio. Lo comprendí en ese mismo instante. Esta no era mi búsqueda de paz eterna ni de una recompensa cósmica. Era una misión que lo cambiaría todo. Jesús me condujo hasta este enorme mapa de América. No era un papel plano como los que estudiaba con detenimiento en las expediciones, marcando cuadrículas y coordenadas. No, esto estaba vivo, resplandeciente como un mundo en miniatura que latía con energía. Podía ver cada detalle. Ciudades bulliciosas, carreteras serpenteantes como venas, ríos fluyendo, montañas elevándose imponentes y afiladas. Era como si flotara en las alturas, con una vista de águila sobre todo el continente, desde el Atlántico hasta el Pacífico. Sentía el latido del país. Ya sabes, no solo la tierra y los edificios, sino millones de almas viviendo, trabajando y respirando allí. Sus alegrías me inundaron como cálidas olas. Niños riendo en los patios, familias cenando. Pero entremezcladas estaban las penas, las más pesadas, gente lidiando con las facturas, corazones rotos en habitaciones silenciosas, sueños desvaneciéndose, esperanzas chocando con la desesperación,
todo entrelazado a través de los estados, desde la bulliciosa Nueva York hasta los tranquilos pueblos del Medio Oeste. Me quedé mirando, hipnotizado, y entonces, desde el oeste, empezó a temblar. Un temblor sutil al principio, como un escalofrío que recorría el suelo. Como geólogo, conocía los terremotos, la tectónica de placas y las fallas geológicas. Pero esto no era normal. Se sentía más profundo, como algo que se gestaba muy abajo, furioso y en aumento. Se me revolvió el estómago. Presentí problemas. Un gran problema se avecinaba. Lo que venía a continuación me dejó helado. Y entonces aparecieron las grietas. No eran pequeños peces superficiales como los que había visto en el campo, finos e inofensivos. Eran como vasos sanguíneos ardientes al rojo vivo, que se abrían y se expandían salvajemente. Salieron disparadas de California, avanzando hacia el norte hasta Oregón, atravesando Washington. Luego se adentraron en el interior, serpenteando hacia Nevada, Utah e incluso Arizona. Como heridas abiertas en una piel gigante, desangrándose, imparables. Aún tenía mi cerebro científico funcionando. ¿Qué clase de datos geológicos son estos?, me pregunté con el corazón acelerado. ¿Cómo podían pasar desapercibidas fallas tan enormes? Había estudiado mapas sísmicos durante años, prediciendo cambios basándome en la evidencia. Pero el horror me azotó al comprender que no eran simples movimientos tectónicos. Eran deliberados, brutales, desgarradores con un propósito. Sentí la agonía de la tierra, como si estuviera viva y gritara de dolor, gimiendo bajo la tensión. Mis manos, si las hubiera tenido, habrían temblado, con el sudor perlándome la frente, incluso en ese espacio espiritual. No era un caos aleatorio. Era una destrucción intencionada. Y presenciaba el comienzo. ¿Por qué Occidente? ¿Por qué ahora? Las preguntas me quemaban. Pero las respuestas llegaban, y no eran lo que quería oír. A medida que esas grietas se ensanchaban, se oían ruidos extraños. No solo rocas crujiendo, sino un gemido gutural y profundo, como si la tierra fuera un ser vivo con un dolor insoportable. No era un ruido cualquiera. Resonó en mis huesos, vibrando en mi alma, revolviéndome las entrañas. Entonces llegaron los gritos, no unos pocos, sino miles. Millones de ellos rugían. Ballenas aterrorizadas rasgando el aire. Me impactaron destellos. Gente corriendo presa del pánico. Coches dando tumbos. Familias abrazándose. Gritos de auxilio. Oraciones desesperadas rebotando en el mapa como una sinfonía de angustia y pérdida. Niños llamando a sus madres. Gente suplicando clemencia. Se me quedó grabado en la mente. Inolvidable. Como cicatrices en el corazón. Empecé a comprenderlo. No era una simulación ni una visión abstracta. Era una revelación, una advertencia directa. Algo terrible se estaba gestando, y había golpeado primero la costa oeste, con fuerza y rapidez. Me quedé sin aliento. El tipo que descartó las profecías como si fueran tonterías, ahora contemplando el futuro que se desplegaba. Pero ¿por qué mostrarme la visión que mencionó Jesús? Estaba relacionada con esto y su peso casi me aplasta. Espera, porque lo que estalló a continuación fue pura pesadilla de esas malditas grietas. Algo peor que cualquier terremoto empezó a surgir. Lava al rojo vivo, rodando como ríos de sangre ardiente que brotaban del suelo. No solo un volcán en erupción, sino toda una cadena de ellos, con chimeneas grandes y pequeñas que explotaban a la vez por todos los estados de la costa oeste. Una humareda negra inundaba el cielo, convirtiendo el día en noche. El hedor a azufre era tan denso que lo podía oler en la visión, quemándome la nariz. Incluso sin cuerpo, la lava descendió a raudales, arrasando con todo a su paso. No fue rápida como una inundación. No fue un torrente ruso que pudiera superar. Fue lenta,
implacable, derritiendo y quemando todo lo que tocaba. Árboles vaporizados. Carreteras deformándose en escoria. Casas desmoronándose como papel en una hoguera. Los coches intentaron huir, pero el calor deformó el metal. Neumáticos reventando antes de que la corriente los alcanzara. Lo vi avanzar sigilosamente, imparable, como un depredador saboreando la presa. En esa visión, solo era un observador. Impotente, no podía gritar advertencias. No podía poner a nadie a salvo. La impotencia me golpeó con fuerza como un peso que me aplastaba el alma. Sentí una opresión en el pecho, respirando entrecortadamente, incluso en forma espiritual. Toda mi ciencia, mi lógica, inútiles ante esta furia. Era como llevar el dolor de una nación a cuestas. Y no podía quitármelo de encima. Pero el verdadero terror, ver las ciudades que conocía, lugares llenos de vida a punto de desaparecer. La primera ciudad que vi fue Los Ángeles. Sí, ese Los Ángeles, la ciudad donde los sueños se tejen como carretes de oro en los estudios de Hollywood, donde el glamour se aferra a cada bulevar y acera como un perfume. Donde cada palmera parece susurrar ambición. Lo vi todo. Las calles icónicas rebosantes de vida. Las interminables autopistas congestionadas con coches que tocaban la bocina. Extensas urbanizaciones de lujo que se aferraban a las laderas como joyas y relucientes torres de cristal que captaban los últimos destellos de sol. Pero en esta visión, esa luz no traía esperanza. Solo resaltaba el horror. La ciudad entera se hundía lenta y aterradoramente en un mar de fuego embravecido. No se trataba solo de edificios derrumbándose ni de tráfico congestionado. Era el pánico en estado puro. Los gritos atravesaban el humo cada vez más denso mientras el caos se desataba. La gente corría, tropezaba, se empujaba como animales despavoridos. Algunos intentaron dar marcha atrás en medio del atasco. Otros abandonaron sus vehículos por completo, arrastrando a niños de los brazos, agarrando bolsas o simplemente sin nada. Los padres lloraron. Los niños gritaron. Los amantes se perdieron en la estampida. Pero la lava, la marea ardiente e implacable, seguía avanzando, firme como un juicio. Nada podía detenerla. Los letreros de neón que una vez iluminaron la vida nocturna de la ciudad chispearon y se apagaron, chisporroteando inútilmente contra el rugido del infierno. Las palmeras se encendieron como cerillas. La costa, antaño idílica, donde las celebridades disfrutaban de cócteles, ahora hervía. La arena se derretía, transformándose en cristal. Incluso el Paseo de la Fama, símbolo del éxito para tantos, fue devorado por completo. Sus estrellas se borraron bajo la roca fundida. Fama, sueños, legado, todo reducido a la nada. Sentí como un puñetazo en el pecho, presenciar como una ciudad construida sobre la ambición y el encanto se desvanecía literalmente. No fue solo trágico, fue devastador. Entonces la escena cambió y vi San Francisco. El puente Golden Gate, imponente y majestuoso, se desplomaba bajo el calor, uno a uno. Sus enormes soportes de acero se retorcieron, colgando como hebras de regaliz, crujiendo antes de romperse. Observé con horror cómo caía pedazo a pedazo en las aguas en llamas. Las encantadoras colinas, las casas victorianas pintadas, los murales artísticos que evocaban resistencia y cultura. Todo lo que le daba alma a la ciudad se desvaneció bajo ríos de lava. Ni siquiera Silicon Valley, la capital tecnológica del mundo moderno, pudo escapar. Sus campus impecables, centros de innovación con cristales, startups multimillonarias. Todo quedó reducido a escombros y ruinas. Vi microchips derretirse como cera. Servidores de última generación reducidos a cenizas inservibles. Ingenieros y emprendedores, quienes una vez construyeron el futuro, huyeron presas del pánico. Sus herramientas de progreso, impotentes ante la furia de la naturaleza.
La niebla matutina que solía acariciar la bahía se convirtió en vapor asfixiante, elevándose en columnas grises que ocultaban el sol. Los tranvías chirriaron y se retorcieron, descarrilaron y se precipitaron al abismo. En instantes, el corazón del ingenio estadounidense se convirtió en una tumba de ceniza y fuego. Y entonces llegó el noroeste del Pacífico. Portland y Seattle, esos santuarios verdes, brumosos y bañados por la lluvia, de reflexión y arte, no tuvieron ninguna oportunidad. Imponentes bosques de pinos que una vez parecieron eternos ahora estaban cubiertos por la ceniza que caía, su aire cargado de veneno. Los ríos mansos que surcaban valles se desbordaron, calcinando todo a su paso. Las encantadoras calles de ladrillo, los acogedores cafés independientes, los mercados agrícolas de fin de semana. Todo desapareció, engullido por una implacable marea de fuego. Los cielos se tornaron de un naranja infernal al principio, luego se oscurecieron hasta que el mundo superior quedó completamente negro como un eclipse terrible que nunca desaparecería. Vi gente, parejas jóvenes con camisas de franela y botas, baristas y excursionistas, artistas y técnicos corriendo por sus vidas. Los senderos se convirtieron en trampas. Las microcervecerías explotaron como fuegos artificiales. La torre espacial, antaño símbolo de esperanza futurista, crujió y cayó como un árbol derribado. La belleza imperecedera del noroeste se había desvanecido, consumida en minutos. El verde dio paso al rojo y la paz al terror aullante. Observé todo lo que sucedía, impotente. Sentí una opresión en el pecho, no solo de miedo, sino de luto. Estas no eran solo ciudades. Eran fragmentos de mi vida, lugares que había visitado, donde había impartido conferencias, compartido momentos con colegas y desconocidos. Y los sonidos. Los sonidos eran insoportables. No solo ruido, sino angustia. Una sinfonía horrorosa e interminable de dolor y pérdida. Lo oí todo. Niños gritando por padres que no podían alcanzarlos. Hombres adultos clamando clemencia. Familias lamentándose al ser destrozadas. Era el sonido de una nación que se desmoronaba, de millones de personas que se enfrentaban a una muerte que no podían detener ni siquiera comprender. Y yo, alguien que había pasado toda mi vida creyendo en la lógica, en la tecnología, en el progreso humano, no podía hacer más que quedarme allí parado, observando. Todo lo que creíamos nos daba el control, nuestras innovaciones, nuestras máquinas. Nuestro intelecto era impotente. Ahora era como ver cómo una civilización entera, construida ladrillo a ladrillo sobre el orgullo humano, era aplastada bajo un pie invisible. Éramos hormigas bajo la bota, revolviéndonos insignificantes. Algo dentro de mí se desgarró. No era solo terror. Era un profundo dolor espiritual. Una empatía cruda y desgarradora por cada madre que abrazaba a su hijo. Por cada padre que no pudo salvar a su familia. Por cada soñador que vio desvanecerse en el fuego la obra de su vida. Como estadounidense, sentí que veía cómo mi patria se desgarraba en pedazos lentos y dolorosos. Quería llorar, gritar, suplicar, pero no podía. No me salían las lágrimas. En cambio, sentía una profunda pesadez en el alma, como un dolor sepultado bajo el dolor, como perder todo lo que amaba de golpe. Y allí, a mi lado, estaba Jesús. No dijo nada. Pero su silencio era más fuerte que cualquier voz. Su presencia cargaba con el peso de la eternidad. Hizo que la visión fuera aún más devastadora. No necesitaba que me explicara. Ya sabía que no se trataba de un desastre natural extraño. No era el clima, ni la coincidencia, ni el desplazamiento de fallas geológicas. Este fue un juicio, un ajuste de cuentas sagrado y aterrador. Y como alguien que había pasado toda la vida buscando datos en fósiles, teorías en libros de texto y lógica en el laboratorio, finalmente comprendí algo que me destrozó. Dios no era un cuento de hadas. Su ira no era simbólica. Era real. Y entonces,
Justo cuando esa verdad se asentaba en mi pecho como un carbón ardiente, la respuesta no llegó en susurros, sino como un rayo directo al núcleo. Y no tenía nada que ver con las placas tectónicas ni la geología. Era algo mucho más profundo, mucho más oscuro, algo que habíamos ignorado durante demasiado tiempo. Justo en el corazón de esa escena aterradora, en medio del fuego, la ceniza y la inconfundible sensación de juicio descendiendo de su voz resonaron, no como ninguna voz que hubiera escuchado antes, sino como un sonido que provenía tanto del cielo como del dolor más profundo imaginable. No era un trueno, y sin embargo tenía el peso de una tormenta. No era música, y aún así, tenía una majestuosidad que me atravesó. Era Jesús. Y cuando habló, el tiempo pareció detenerse. Estaban presenciando el primer juicio, dijo. Y esas palabras me impactaron como una ola de verdad de la que no pude escapar. Su tono no era de enojo, sino de dolor, como alguien obligado a hacer algo que nunca quiso hacer. Esto no es una destrucción fortuita, ni un accidente de la naturaleza. Continuó, señalando el paisaje en llamas. Este es el fruto de un pecado largamente ignorado, largamente justificado, que ahora se desborda, ahora asciende a los cielos. Incluso en ese estado espiritual, donde ya no sentía mi cuerpo en el sentido terrenal, mi corazón latía con fuerza, sus palabras tenían peso. Cargaban con la eternidad. Y no solo explicaban lo que veía. Revelaban la verdad tras lo que el mundo llamaba desastres. No eran accidentes geológicos. Eran consecuencias espirituales. Señaló las ciudades destrozadas, aquellos lugares antaño florecientes de riqueza, innovación y poder, ahora envueltos en llamas. Has pasado tu vida buscando las ruinas de Sodoma y Gomorra, dijo, y sus ojos escudriñaron los míos como si estuviera desprendiendo las capas de mi alma. Pero ahora te muestro la Sodoma moderna. Y no es una sola ciudad. Es una nación, un pueblo que no solo me ha dado la espalda, sino que ha huido de mí. Una nación saturada de irreverencia, ahogada en la depravación. Sentí un nudo en la garganta. Como arqueólogo, había dedicado décadas a estudiar la caída de ciudades antiguas, intentando reconstruir a partir de fragmentos lo que había fallado. Siempre había visto Sodoma como una historia con moraleja de un pasado lejano, algo para estudiar, no algo que temer. Pero ahora, no lo leía en un libro de texto. Lo veía desarrollarse en tiempo real en la tierra que llamaba hogar. Y esa comprensión destrozó algo muy profundo en mí. El pasado y el presente se habían derrumbado en una verdad aterradora. Una vez creí que la ciencia podía explicarlo todo con suficientes datos e investigación. Podíamos predecir, prevenir y controlar. Adoraba el conocimiento. Confiaba en lo que podía tocar, medir y comprobar. Pero, en esa visión, rodeado de fuego divino y una verdad que no podía negar, vi con claridad que hay una fuerza más allá del microscopio. Una verdad superior a la del artículo revisado por pares, una justicia que no necesita esperar aprobación, la santidad de Dios, su rectitud. Y cuando un pueblo cruza la línea de no retorno, ninguna tecnología puede detener lo que viene después. Intenté comprenderlo, categorizarlo como siempre lo hacía. Pero esto estaba más allá del alcance de la razón. El científico en mí estaba mudo, indefenso. No se trataba de placas tectónicas desplazándose ni de volcanes en mal estado. Este fue el juicio. Y se trataba del corazón, del alma de un pueblo que había olvidado a su Creador. Entonces Jesús abrió ante mis ojos una visión más profunda. Fue como un flash reel, un montaje fulgurante de una nación en caída libre moral. Vi familias desmoronándose, divorcios firmados en silencio, niños vagando sin rumbo, padres pegados a sus dispositivos, sin escuchar el llanto de sus propios hijos. Vi cómo la moral se desmoronaba capa por capa. Cosas que antes habrían traído horror, incesto, abuso y explotación, ahora se ignoraban, se justificaban, incluso se celebraban como vida auténtica o sin filtros. Vi el mundo del entretenimiento, una máquina que una vez reflejó la cultura,
pero que ahora comenzaba a moldearla en su forma más oscura. Películas que glorificaban el pecado sexual. Música que exaltaba la codicia, la violencia y la vanidad, celebridades tratadas como dioses. Todos sus caprichos los seguían. El placer se convirtió en la nueva religión. La lujuria, en la nueva liturgia. Y, sin embargo, nadie se dio cuenta de que estaban esclavizados, encadenados por adicciones tan profundas que ni siquiera las reconocían como cadenas. Las palabras pureza y santidad se habían convertido en frases ingeniosas. Algo de lo que la gente se reía, se burlaba por anticuado e ingenuo. Entonces la visión cambió de nuevo, esta vez hacia el mercado. Reinaba la avaricia. Vi imperios corporativos que se alzaban sobre las ruinas de la clase trabajadora. Directores ejecutivos cobrando miles de millones mientras las madres se saltaban comidas para alimentar a sus hijos. Rascacielos relucientes construidos no sobre la integridad, sino sobre el engaño, el fraude, la explotación y la manipulación. La verdad se había comprado y vendido tantas veces. Ya nadie sabía qué aspecto tenía. Campamentos de personas sin hogar se extendían por manzanas de la ciudad. Familias dormían en coches mientras apartamentos de lujo permanecían vacíos. Las filas para la comida rodeaban las iglesias. Y aún así, los ricos seguían construyendo sus reinos, ciegos y despreocupados. Pero lo peor, el pecado más aterrador de todos, era el orgullo. Una nación convencida de que no necesitaba a Dios. Gente que confiaba en la inteligencia artificial, en los sistemas económicos, en su propio intelecto, como si la brillantez humana pudiera superar el orden divino. Vi estatuas, premios, símbolos de innovación del progreso humano desmoronarse en el fuego ante mis ojos, no porque fueran malos en sí mismos, sino porque se habían convertido en ídolos. La humanidad se había exaltado por encima del Creador. Y ahora esos ídolos caían. Y me vi en ese espejo. Un hombre que creía tener las respuestas, que se había inclinado ante el altar del conocimiento y los hechos, que había ignorado la serena voz de Dios por el aplauso de la academia. Y lloré. Lloré porque finalmente vi lo ciego que había estado. La visión me dejó temblando, no de terror, sino del insoportable peso del dolor. Vi una nación errante, burlándose de todo lo sagrado, cambiando la reverencia por el sarcasmo, la profundidad por la distracción. La fe se había convertido en un bulo. Las advertencias, en chistes. Y la gente, sonámbula, caminaba hacia su destrucción. Cabizbajos, navegando por el olvido, sordos a la voz que gritaba, regresen. Era como ver un gran roble, orgulloso, alto, aparentemente sano, partido en dos desde dentro. La podredumbre se había extendido durante décadas, invisible hasta que fue demasiado tarde. El pecado lo había corrompido todo. La política se había convertido en teatro. Las escuelas priorizaban la ideología sobre la sabiduría. La cultura redefinía la verdad. Incluso la Iglesia, en muchos lugares, había guardado silencio, temerosa de ofender, demasiado cómoda para confrontar. Y ahora Dios ya no me detenía. Pero lo que más me aplastó, lo que me quebró el alma, no fue el fuego, ni siquiera el pecado. Fue el dolor de Jesús. Su rostro no reflejaba ira. Estaba impregnado de angustia. No era la ira de un juez distante. Era la agonía de un padre que veía a sus hijos destruirse a sí mismos. No quería juzgar. Lo había retenido durante tanto tiempo. Pero la rectitud exige justicia. El amor no puede ignorar el cáncer. Y ahora era el momento. Podía sentir su dolor resonando en mí. Un dolor tan vasto, tan íntimo, que desafiaba las palabras. No se trataba de venganza. Se trataba de amor rechazado, advertencias ignoradas, misericordia pisoteada. Y me quedé allí, sin poder hablar, porque por primera vez en mi vida, comprendí de verdad el precio del pecado, no solo para nosotros, sino para Él. Y entonces llegó la escalofriante conclusión.
Este no era el final de la advertencia. Esto era solo el principio. Jesús se giró entonces, señalando puntos de luz y sombra en el mapa que representaban su iglesia. Siempre había imaginado que la iglesia era una fortaleza inquebrantable. Ya sabes, un faro que se alzaba imponente contra el mundo. Pero no. Muchas zonas estaban completamente oscuras. Ni un solo resplandor. Catedrales enormes, todas grandiosas e impresionantes, sumidas en la oscuridad. Otras apenas tenían destellos, como brasas moribundas o velas chisporroteando al viento, a punto de apagarse en cualquier momento. Sentí su tristeza golpearme como una ola. No era ira, sino un profundo dolor. No era el dolor de juzgar al mundo. Era la angustia de un padre ver a sus hijos alejarse. Aquellos en quienes confiaba, que no cumplían con su vocación. Se me hizo un nudo en la garganta incluso sin un cuerpo. Era como compartir su carga. Sentir la decepción en cada rincón silencioso de ese mapa. Yo, que descartaba la iglesia como un club de débiles, ahora me dolía su luz menguante. La destrucción afuera era terrible. Pero esto se sentía personal, como una familia desintegrándose. Lo que dijo a continuación fue aún más profundo. Su voz resonó, llena de autoridad, pero con un toque de tristeza. Donde hay luz, aún hay esperanza. Pero, oh, mis pastores, dormís en la apatía y la transigencia, mientras la tierra gime bajo el peso del pecado. Has descuidado al rebaño, dejándolo perdido y enfrentando la ira venidera. Me mostró escenas vívidas de la decadencia. Iglesias convertidas en centros de entretenimiento. Personas que asistían a sermones optimistas que prometían riqueza y éxito. Cosas que querían oír, no arrepentimiento ni santidad. Pastores predicando el evangelio de la prosperidad, todo sobre dinero y vientos mundanos. Saltándose el pecado, el juicio, la cruz. Sin pasión en sus palabras, solo palabras vacías para llenar los asientos y ofrecer en los platos. Vi multitudes asintiendo, pero sus corazones intactos, inmutables. Creyentes actuando por inercia. El servicio dominical para presumir. Luego, de vuelta a la vida mundana, integrándose al caos de la sociedad. Sin diferencia, sin postura. Divisiones que desgarraban a los grupos, celos que se gestaban, apropiaciones de poder como salas de juntas corporativas. Me rompió el corazón. La iglesia debería haber sido luz, sal que preservaba la tierra. Pero en tantos lugares, solo era más oscuridad, tenue e ineficaz. La comprensión se apoderó de mí. ¿Cómo podían los llamados a advertir estar tan ciegos? Lo entendía. Entonces, el fracaso de la iglesia dolió más que cualquier desastre natural. Se suponía que era la voz de esperanza, la que preparaba a la gente para tiempos difíciles. Pero si la iglesia misma dormía, ¿quién daría la alarma? ¿Quién guiaría a los perdidos? Vi creyentes descuidados, bendecidos, pero sin vivirla, acaparando el amor de Dios en lugar de compartirlo, centrados en sí mismos, en sus comodidades, en sus oraciones por casas más grandes, mejores trabajos, ignorando a las almas que se alejaban a su alrededor. Sin alcance, sin compasión, solo una fe egocéntrica que se desvaneció. Si eres cristiano y escuchas esto, espero que sientas el peso de sus palabras. No es una crítica. Es un llamado urgente. La iglesia debe despertar. Tú y yo tenemos que despertar. Si esto te conmueve, deja un amén en los comentarios. Cuéntame si tú también lo sientes. Pero en medio del dolor, surgió una chispa de esperanza que lo cambió todo. Pero entonces, justo en medio de todo ese caos y destrucción, Jesús me mostró algo que encendió una chispa de esperanza. Vi a un pequeño grupo de cristianos dispersos por todo el país, no reunidos en una mega iglesia ostentosa ni en un monumento famoso. No, estaban en lugares humildes, salas de estar, sótanos tranquilos, incluso cabañas remotas escondidas en el bosque. ¿Qué hacían?
Estaban de rodillas orando, leyendo la Biblia, cantando alabanzas a Dios o ayudando a los demás en silencio. Sin necesidad de focos. Lo asombroso era que estas personas estaban envueltas en una luz radiante, como fuego celestial, que las rodeaba. La lava fluía cerca, furiosa e imparable, pero no los tocó. Los edificios a su alrededor se derrumbaron. El humo llenaba el aire. Los gritos resonaban, pero donde estaban, era tierra firme, intacta. Eran como pilares de luz, inquebrantables en la tormenta, inmunes a la ceniza y al terror. Sus rostros reflejaban una paz irreal, sin pánico ni desesperación, solo confianza. Incluso mientras el mundo ardía a su alrededor, parecían tranquilos, como si supieran algo que los demás desconocían. Nunca había visto esa clase de paz en el mundo físico. Ni en todos mis años desenterrando reliquias o enseñando en aulas llenas de escépticos. Me impactó profundamente en medio de un apocalipsis. Estas personas estaban protegidas. ¿Puedes imaginarlo? ¿Qué te dice eso sobre dónde está la verdadera seguridad? Y Jesús no había terminado de mostrarme lo que más importaba. Jesús habló de nuevo, con una voz resonante de poder y aliento. Diles que esta preparación espiritual es la única fortaleza inquebrantable. No casas, ni dinero, ni estatus, ni sabiduría mundana, sino un corazón arrepentido, una vida santa y una profunda relación conmigo. Sus palabras penetraron en mí, profundas y claras, como un llamado a la acción que no podía ignorar. Me mostró cómo era esta preparación. Vívida como el día. No se trataba de almacenar comida ni construir búnkeres. No, era algo más profundo. Dios habla de oración profunda. Personas que pasan momentos de tranquilidad con Dios, sus oraciones se elevan como incienso dulce, honestas y sencillas, conectando directamente con el cielo. Arrepiéntete. Momentos de introspección. Las personas que abandonan los hábitos pecaminosos, la lujuria, la ira y las relaciones tóxicas, y deciden alejarse, sin importar lo difícil que sea, aman y sirven con actos de bondad, como perdonar a alguien que les ha hecho daño. Dedican tiempo o dinero a ayudar a los débiles, amando al prójimo como Jesús lo hizo. Estudien la palabra, corazones que anhelan estudiar la Biblia. No solo la ojeen, sino que la mediten, viviéndola en su vida diaria. Comparte el Evangelio. Habla a otros de esperanza. Adviérteles con urgencia, no por miedo, sino por amor, como un amigo que rescata a alguien de una casa en llamas. Vi estas acciones como rayos de luz que penetraban la oscuridad. Cada uno fortalecía la luz celestial que los rodeaba. No se trataba de sobrevivir al fuego físico. Se trataba de almas ancladas en Dios. Inquebrantables pase lo que pase. Pero el tiempo se agotaba. Y tenía otro mensaje urgente. Jesús instó, con voz apremiante. El tiempo está cerca. No tardes. Despierta y prepárate, porque mi día vendrá como un ladrón. Él no quería que nadie se perdiera. No se deleitaba en el juicio. Su corazón era justo y nos había advertido una y otra vez con señales. Mi alma se sentía agobiada como un reloj que avanzaba a cada segundo. Él promete protección a quienes están espiritualmente preparados. No siempre contra el dolor físico. El sufrimiento puede venir, pero ¿y tu alma? Estará a salvo, anclada en la esperanza, sostenida por la mano de Dios. Lo he visto con mis propios ojos espirituales. Creyentes brillantes, impasibles ante el caos, que se mantienen firmes. Esa es la verdadera promesa. Una en la que puedes apostar tu vida. Así que no lo dudes. No pienses, oh, falta mucho. Las señales están por todas partes, terremotos, decadencia moral, corazones enfriándose. Tú también las ves, ¿verdad? La pregunta es, ¿estás escuchando? ¿Estás listo? Deja todo a un lado y haz las paces con Dios.
Ahora lo que sigue es mi regreso y la lucha por compartir esta verdad. Desperté de golpe, jadeando. Las luces del techo me cegaron, ásperas y zumbando con los pitidos de las máquinas que me perforaban el cráneo. El dolor me devolvió la agonía física después de esa pieza sobrenatural. Mi pecho palpitaba como si me lo hubieran aplastado de nuevo. Las cabezas me daban vueltas. ¿Dónde estaba? ¿Estaba vivo? Una enfermera estaba junto a la cama, con los ojos como platos y la boca abierta por la sorpresa. Entonces entró el médico corriendo, portapapeles en mano. Murmuraron sobre milagros. Como mi corazón se paró durante minutos. Sin pulso, sin esperanza. Pero no podía concentrarme. Sus voces se desdibujaban. Mi mente se inundó de esas visiones. El mapa agrietándose, las ciudades ardiendo, las palabras de Jesús resonando. Todo era demasiado vívido, demasiado real para quitármelo de la cabeza. Mi voz salió entrecortada, pero no pude contenerla antes de que alguien pudiera detenerme. Solté, las ciudades de la costa oeste se van a ahogar en llamas. La iglesia tiene que despertar ya. Dios nos advirtió. La sala se quedó paralizada. Me miraron como si hubiera perdido la cabeza. Quedaron boquiabiertos. Me palmearon el brazo, diciendo que estaba en shock. Alucinaciones del trauma. Tranquilo, Theo. Tu cerebro te está jugando una mala pasada. Pero yo sabía que no era así. No era un sueño. Había estado allí, lo había visto todo. No podía dejar de verlo. La duda en sus ojos me picaba. Pero el fuego en mis entrañas ardía con más fuerza. Y así, la verdadera lucha comenzó, no con la muerte, sino con vivir esta verdad. Esos primeros días en el hospital, luché con lo que había visto. ¿Era un fallo cerebral del accidente? La falta de oxígeno me estaba trastornando la cabeza. Mi vida dedicada a la ciencia me exigía lógica. ¿Cómo explicarlo con neuronas que funcionaban mal, algún desequilibrio químico? Lo repasé una y otra vez, intentando encajarlo con lo que sabía, alucinaciones bajo estrés, trucos mentales cercanos a la muerte. Pero la intensidad, hombre, no se movía. Estaba allí. Vi los ojos de Jesús, sentí esa luz, oí los gritos. Ninguna prueba de laboratorio pudo borrar ese miedo. Me atrapó. No solo por mi cordura, sino por el futuro de Estados Unidos. Ciudades en llamas. Vidas perdidas. Me aterrorizaba. Aún más grande era la carga de la advertencia. No podía callarme. Fui elegido para testificar. Huir de esta misión imposible, aunque a todos les pareciera una locura. Me temblaban las manos de pensarlo. El sudor se me acumulaba a pesar del aire acondicionado. Apareció mi familia, distante como siempre, ahora preocupada por mi salud mental. Theo, necesitas terapia, me decían con ojos llenos de lástima. Antiguos colegas lo descartaron de plano. Trastorno por lesión cerebral traumática. Me llovieron los correos electrónicos, primero amables, luego cortantes. La presión crecía como un tornillo de banco, dejándome más aislado que nunca. Sin nadie con quien hablar que la comprendiera. La soledad me golpeaba profundamente, como un agujero en el pecho. Sin embargo, en el fondo, sabía que ignorarla costaría más que enfrentarme al fuego. Me di cuenta de que la arqueología, la carrera a la que había dedicado mi vida, ya no significaba nada. Buscar ruinas antiguas era inútil. Cuando vislumbré lo que se avecinaba, desenterré el pasado. Ahora, tenía que hablar del futuro. Las prioridades cambiaron de la noche a la mañana. Se acabaron los artefactos polvorientos cuando había almas en juego. Fue una decisión desgarradora. Renuncié a mi puesto universitario, vendí casi todas mis cosas valiosas, casa, coche, colecciones, los amigos se alejaron,
rumores de que se había vuelto loco. La academia me tachó de chiflado, los premios se olvidaron, las risas a mis espaldas, las invitaciones se acabaron. Pero tenía que hacerlo. Esta misión superó cualquier novela o titularidad. Claro, perdí mi trabajo. El reconocimiento mundial de los representantes. Pero aprendí algo enorme, la verdad sobre Dios, la vida eterna, un propósito claro. Ya no soy un cazador de reliquias. Ahora soy un buscador de almas. Ese cambio me liberó de maneras que la ciencia jamás podría. El camino por delante, contar esta historia, cueste lo que cueste, comencé a compartirla poco a poco. Al principio, con los pocos amigos que se quedaron y con mi familia lejana, tomando café en cocinas tranquilas, en voz baja. Luego, en pequeños grupos de la iglesia, lugares que antes despreciaba como muletas para los débiles. Ahora, como un forastero convertido en buscador, encontré aceptación allí. La gente asentía con el corazón abierto. Pero no fue fácil. Las burlas me golpeaban con fuerza, poniendo los ojos en blanco. Los rumores de que el pobre Teo había perdido la cabeza. Las dudas se acumulaban, incluso el desprecio directo. Muchos decían, ya déjalo, hombre. O ve a un psicólogo de una vez. Me dolió como salen heridas frescas, haciéndome preguntarme si estaba loco. No lo conté como una charla seca, llena de jerga y gráficos. No, derramé mis emociones, crudas y reales. Sin palabras rebuscadas, simplemente hablando sin rodeos. Lo que vi, lo que sentí. Así de simple. Quería que los oyentes también lo sintieran. Como si flotaran conmigo, viendo cómo se agrietaba el mapa, oyendo la voz de Jesús. Cierra los ojos. Yo decía, imagina la luz que te envuelve. Poco a poco, las palabras se propagaron desde esas pequeñas reuniones. Llegaron invitaciones para iglesias más grandes, conferencias pequeñas. No todos se convencieron. Algunos salieron negando con la cabeza, pero otros escucharon con los ojos abiertos y el corazón conmovido. Sentían la verdad, como una llamada de atención que no podían ignorar. Algunos días, la soledad me aplastaba, el agotamiento me agobiaba. Me sentaba solo en un motel barato entre charlas, preguntándome si valía la pena. ¿Debería rendirme? Volver a la vida normal, aunque ahora se sintiera vacía. Me dolía el cuerpo por el accidente. Aún así, la mente estaba agotada por la lucha. Pero entonces esas imágenes inundaron el mapa, haciéndose añicos, con el eco de los gritos de las almas perdidas. No podía rendirme. El silencio los condenaría. En esos momentos de tristeza, la fuerza venía de Dios. Rezaba más. Rodillas golpeando el suelo hasta que se me quemaban. Sumergiéndome en su palabra como un salvavidas. Sabía que Él estaba conmigo, animándome. Nunca prometió caminos fáciles, solo su presencia me impulsaba a seguir adelante. Un fuego silencioso se reavivaba cada vez. El rechazo me puso a prueba. Pero destellos de cambio comenzaron a brillar en la oscuridad. A pesar de los escépticos, los resultados fueron llegando poco a poco. Quienes habían escuchado mi historia se acercaron, arrepintiéndose allí mismo. Con lágrimas en los ojos, prometiendo preparación espiritual. Veía lágrimas en los ojos al sentir la verdad. Personas que redescubren la fe perdida o empiezan de cero. Una madre joven escribió, tus palabras me despertaron. Estoy cambiando mi vida. Esos vientos me impulsaron más que cualquier elogio académico. Como aquella vez, un veterano se acercó después de una charla, rostro marcado y mirada firme. Luché en guerras, vi el infierno en la tierra, dijo con voz áspera, pero nada tan real y aterrador como lo que describes. Estoy rezando ahora. Arrepintiéndome. Nos abrazamos, sus hombros temblando. Pequeños momentos como ese lo significaban todo.
Prueba de que el mensaje había calado. No comparto esto para asustar ni confundir. De ninguna manera. Es para despertar, para sacudir las almas dormidas, para conmover a quienes ignoran las señales. Esta advertencia está impregnada del amor de Dios. Él no quiere que nadie se pierda. Es un llamado a volver atrás. Encuentra la esperanza antes de que sea demasiado tarde. Yo, quien antes dudaba, ahora te insto a escuchar. Prepárate. El fin se acerca, pero la gracia ya está aquí. Y esa urgencia me lleva directamente a mi súplica final. Mira, lo que vi no fue un escenario improbable. Va a suceder. No sé el día ni la hora exactos, pero las señales ya nos gritan. Lo ven, ¿verdad? Terremotos más frecuentes. Fallas geológicas rugiendo con más fuerza en el oeste. La moral de la sociedad se desmorona. La gente celebra lo que está mal. Ignora lo que está bien. Y la Iglesia, demasiados, se está enfriando. Simplemente siguen el ritmo, sin brillar como deberían. Todo concuerda con lo que Jesús me mostró. Como piezas de un rompecabezas que encajan. No se trata solo de volcanes en Estados Unidos. Miren el mundo. Incendios forestales, inundaciones, guerras que se intensifican, corazones endurecidos como piedras. No son cosas al azar. Son advertencias directas de lo que Dios ha estado diciendo desde hace siglos. Vivimos en los últimos días, amigos. Los que Él señaló en las Escrituras. Antes me ponía los ojos en blanco ante esas cosas, pero ya no. Es real y es ahora. No puedes fingir que todo está bien. Con la cabeza enterrada en la arena como un avestruz. La alarma suena. Dios la anuncia alto y claro. La pregunta es, ¿estás escuchando o le das al botón de repetición, esperando que se apague? No esperes a que la tierra se agriete para despertar. Porque lo que Jesús me dijo a continuación fue un salvavidas y una fecha límite. Ore. Ora con fuerza. No solo esas oraciones rápidas a la hora de comer, sino oraciones profundas. Habla con Dios como si fuera tu padre, tu amigo, porque lo es. Reserva un momento de tranquilidad para escuchar su voz. Aunque solo estés tú y una vela parpadeante en la oscuridad. Ahí es donde sucede lo importante. Arrepiéntete. Analiza tu vida de verdad, lo que has hecho, pensado o aferrado que no agrada a Dios. Apártate de ello. Aunque sea difícil, aunque implique dejar atrás hábitos o personas que te deprimen. No es fácil. Lo entiendo. Pero Dios está listo para perdonar un corazón honesto, listo para cambiar. Búscalo. Busca la justicia de Dios, su santidad mientras la puerta de la gracia aún esté abierta. Profundiza en la Biblia, no solo hojeándola, sino absorbiéndola, dejando que moldee tu vida. Vive una vida que sepas que lo honra. Esa es la preparación espiritual que vi protegiendo a esos creyentes radiantes en la visión, manteniéndose firmes mientras el caos rugía a su alrededor. Dios me dio esta visión no para asustarme, sino porque nos ama, te ama. No quiere que se pierda ni una sola alma. Nos da tiempo para regresar, para volver a casa. No lo desaproveches. No dejes que las distracciones ni el orgullo te roben esta oportunidad. El tiempo avanza y hay mucho en juego. No esperes a que la tierra se agriete bajo tus pies. Hasta que la lava lo trague todo, hasta que los gritos desesperados ahoguen todo lo demás, solo para darte cuenta demasiado tarde. Que Dios te advirtió. Fue claro, misericordioso, pero lo ignoraste. Lo ignoraste. Cuando llegue ese día, no habrá vuelta atrás. No habrá segundas oportunidades para arrepentirse. No habrá tiempo para prepararse. Te quedarás frente al fuego, deseando haber escuchado. ¿Lo quieres? Yo no. Despierta ahora. Actúa ahora.
Tu vida, tu alma, depende de ello. No dejes pasar ni un día más sin reconciliarte con Dios. Pero esto no es el final. Es un llamado a la esperanza, si la aceptas. Sabes, yo solía confiar solo en lo que veía, en lo que podía sacar de la tierra con mis propias manos. Pero esa experiencia lo cambió todo. Sí, vi el terror del juicio, sin duda. Pero más que eso, vi el amor infinito de Dios, su misericordia inquebrantable. Me dio una segunda oportunidad, un escéptico testarudo. No me trajo de vuelta para una vida normal, sino para compartir este mensaje, un mensaje de gracia, esperanza y salvación que aún está a mi alcance. Quizás mi historia te haya desconcertado. Quizás un poco ansioso. No importa. Pero escucha esto, no estás solo. Para nada. Jesús está ahí esperándote. No importa cuánto te hayas alejado, sus brazos están abiertos. Esta historia no pretende asustarte. Es para despertarte, para invitarte a volver, para mostrarte la única paz verdadera que encontrarás en él. El camino de la fe a veces es difícil. Claro. Pero con Dios a tu lado, puedes recorrerlo con valentía. No lo dudes. No lo pospongas. Todo lo que una vez creí se derrumbó, pero de esas ruinas surgió una verdad mayor. Creo que tú también puedes encontrarla. Esa paz, ese propósito. Deja que lo que escuchaste hoy te penetre. Conmueve tu corazón, no con miedo, sino con amor. Busca a Dios mientras puedas. Tu vida nunca volverá a ser la misma. Te lo prometo. Si esto te impactó, si sientes esa llamada interior, suscríbete ahora. Comparte este vídeo con tus seres queridos. Seguiremos brindándote testimonios, mensajes directos de Dios, del cielo, e incluso historias del infierno para abrirte los ojos y despertar tu espíritu. No te pierdas nada. Acompáñame en este viaje. Gracias a todos. Señor Jesús, aquí estoy. Solo Teo, el que solía pensar que eras un mito. Una historia para quienes necesitan consuelo. Ahora estoy de rodillas. Con el corazón abierto. Humillado. Vi tu luz. Sentí tu amor. Escuché tu voz llamándome. Me mostraste una verdad aterradora. Hermosa verdad. Y no puedo dejar de verla. Gracias por sacarme de la oscuridad. Por darle una segunda oportunidad a una escéptica como yo. No la merezco, pero tu misericordia es más grande que mis dudas. Dios, ánimo a todos los que me escuchan ahora mismo. A la gente en sus casas, quizás asustada, quizás perdida, quizás preguntándose qué sigue. ¿Los ves? Cada corazón, cada dolor. Conoces a los que persiguen sueños, atrapados en el tráfico o mirando sus teléfonos, olvidando que hay más. Despiértalos, Señor, como me despertaste a mí. Que sientan tu presencia, esa paz que sentí cuando todo lo demás se desvaneció. Muéstrales las señales, el terreno tembloroso, el mundo destrozado, y ayúdalos a escuchar tu llamado antes de que sea demasiado tarde. Padre, perdónanos. He sido orgulloso, pensando que la ciencia tenía todas las respuestas, ignorándote. Todos hemos vagado tras el dinero, la fama, las emociones fugaces, dejando que el pecado se infiltre. Perdona también a la Iglesia por dormir cuando deberíamos haber estado proclamando tu verdad. Conmovernos, Señor. Enciende un fuego en nuestras almas para arrepentirnos, para alejarnos del mal, para amar con fervor como tú. Ayúdanos a perdonar, servir y compartir tu esperanza con un mundo herido y malo. Protege a quienes te buscan. Dios, los vi en la visión. Tus fieles brillaban con fuerza, manteniéndose firmes mientras el caos rugía. Envuélvelos en esa luz santa. Dales valor para orar profundamente, para sumergirse en tu palabra y vivir vidas que te honren. Que su fe sea un faro, que atraiga a otros hacia ti, Señor.
El tiempo es corto. Tu advertencia me quema, intensa pero clara. No permitas que la ignoremos. Despiértanos de costa a costa. De pueblos pequeños a grandes ciudades. Que cada alma sienta tu amor, tu urgencia. No quieres que nadie se pierda. Yo tampoco. Úsame. Úsanos para llevar tu mensaje. Para salvar a quienes podemos ser con nosotros, Jesús, a cada paso confiamos en ti. Amén.